tutorial número 34 de aprender programación para niños con Python, en el que vamos a ver cómo usar clases y objetos. Los necesitamos para poder crear nuestros primeros proyectos complejos. Sin ninguna duda, la programación orientada a objetos es el paradigma dominante en el mundo de la programación en la actualidad. Si hubiera que resumir tanto lo que es como la causa del enorme éxito de la programación orientada a objetos, podríamos hacerlo usando la misma base del pensamiento científico. No hay problema complejo que no se pueda subdividir en un conjunto de problemas más simples. Y eso es lo que hace la programación orientada a objetos. Divide un programa en distintos objetos relacionados entre sí, lo que facilita, simplifica y acelera el desarrollo de código. En los orígenes los programas eran muy simples y llegaba con un desarrollo basado en un procedimiento lineal, con una ejecución directa, línea a línea. Eran construcciones simples que no necesitaban de planos complejos para su elaboración. Pero a medida que los programas se fueron haciendo más complejos, se vio que este tipo de paradigma de estructuración del código no era eficaz y limitaba las posibilidades de desarrollo. La programación se enfrentaba a un dilema: cómo desarrollar un paradigma más eficaz. A cualquier sitio que mires en la propia naturaleza o hasta en el modo de crear del ser humano encontrabas la respuesta. Cualquier ser existente, animado o inanimado, es un ente complejo formado por multitud de partes. Hasta una célula o un átomo, en teoría los elementos más sencillos, pueden también subdividirse en partes. Pues la idea de la programación orientada a objetos parte de estos mismos principios. Si tienes un programa demasiado complejo, ¿por qué no dividirlo en unos cuantos programas más simples y que cada uno de ellos se encargue de una parte del programa final? Veamos un ente animado, un ser humano, por ejemplo. Somos un único ser, pero estamos formados por múltiples partes. Ojos, boca, brazos, piernas, corazón, pulmones. E incluso cada uno de estos objetos está formado por múltiples partes. Una boca está formada por labios, dientes, lengua, etc. Con los entes inanimados pasa exactamente lo mismo. Cuando hablamos de construir un coche, lo que realmente estamos diciendo es que vamos a construir unos neumáticos, un chasis, unos faros, un motor, unos cristales, un volante. Luego vamos a juntarlo todo para obtener un coche. ¿Qué pueden tener en común cosas tan diversas como puede ser un caballo, un motor, un coche, unas manos, una persona, una casa, unos libros o un neumático? Pues eso, que son cosas. En gramática a cada una de estas cosas se las define a través de un nombre. Pues en programación a todas estas cosas se la conoce con el nombre común de objetos. En programación todas estas cosas que estamos viendo son objetos. Por tanto, usar un tipo de programación orientada a objetos nos permite subdividir el desarrollo de un programa en múltiples tareas y subtareas independientes, pero que se encuentran relacionadas entre sí. Cada una de estas tareas es un objeto y el conjunto de las tareas funcionando de forma coordinada es lo que conocemos como un programa. Los objetos nos permiten ir encapsulando las tareas, las propiedades del programa y poder reciclarlos y reutilizarlos en distintas situaciones. Por tanto, los objetos son un modo de poder organizar el código de un programa, dividiéndolo en partes más pequeñas para hacer más sencillo desarrollar cosas complejas. Similar a un edificio que cuenta con cimientos, distintos niveles de pisos, terrazas, ventanas, tejado, chimenea, y todo el conjunto forma lo que denominamos una casa. Pues lo mismo con los programas de software. Para entender cómo trabajan los objetos, de nuevo, el mejor modo es pensar en tipos de objetos de la vida real. Volvemos a hablar de casas y de personas. Consideremos una casa. Es una cosa, lo que dijimos que en programación denominamos objeto. No tiene vida, así que es un objeto inanimado. Es una construcción como lo puede ser un puente, una torre o una granja.
y es un edificio, como lo puede ser un chalet, una casa o un almacén. Repetimos el proceso con persona. Una persona es un objeto. Recuerda que este término objeto lo incluimos como un término universal que engloba todo lo que existe, tanto animado como inanimado. Así que por lo tanto incluimos las personas también dentro de los objetos. Una persona está viva, así que es un ser animado. Es un animal, no una planta, por ejemplo, y es un mamífero, no un reptil o una ave. Ahora contamos con un conjunto de términos: mamífero, animal, animado, inanimado, edificio, etcétera, etcétera. Lo que nos hace falta ahora es un modo de poder clasificarlos y poder clasificar una realidad mucho más compleja como la de todas las cosas que existen en un programa. Esto no es nada nuevo, es algo que ya se le ocurrió a alguien hace miles de años. Y no para clasificar todas las cosas que forman un programa de ordenador, sino que intentó clasificar nada menos que todas las cosas que existen sobre la Tierra. Aristóteles fue el primero que de modo sistemático intentó clasificar todas las cosas que existen en la Tierra, dando lugar a la primera gran división de objetos: los animales, los vegetales y los minerales. No vamos a seguir con este tema, pero es importante para entender la programación orientada a objetos que su origen está en la ciencia de la clasificación de los objetos, que también se conoce como taxonomía. Aquí a la izquierda puedes ver un ejemplo de clasificación del perro, que forma parte de distintas clases que heredan unas de otras y que terminan por definir lo que es esta especie de animal mamífero. Pues exactamente lo mismo hace la programación orientada a objetos, que divide todas las cosas en clases. Vamos a verlo. Aquí podemos ver el diagrama que organiza nuestros objetos en una jerarquía de clases. Existe una clase superior universal a la que llamamos objetos, de la que derivan todas las demás. Los objetos se dividen en dos grandes subclases, animados e inanimados, cada una de las cuales a su vez tiene otras subclases, como edificios, casas para los inanimados, o animales, mamíferos, primates, humanos para los animados. Esta es una clasificación de objetos basada en la naturaleza, pero puede serlo también de un programa de Python que cuente con esos objetos. Vamos ahora a crear el mismo conjunto de clases que mostramos en este diagrama, empezando desde la parte superior. Vamos a crear nuestra primera clase en Python. Como en la jerarquía que creamos la clase superior era objetos, vamos a empezar creando esa clase objetos. En su contenido, de momento vamos a incluir solo la palabra clave pass. Sencillo, pero con esto hemos creado una clase en Python. Como vemos, para crearla hemos utilizado la palabra clave class, seguida del nombre que queremos darle a nuestra clase y dos puntos. A continuación, dentro de las declaraciones, solo usamos la declaración pass, que ya sabemos se puede utilizar también con funciones con métodos, que sirve para decirle a Python que no le vamos a pasar más información. De momento lo dejamos así y cuando queramos incluir más declaraciones, pues simplemente sustituimos esas declaraciones por el pass que tenemos ahora. Ahora seguimos con el segundo escalón de nuestra jerarquía, que en términos de programación orientada a objetos significa las clases hijas, se denominan así, de la clase padre objetos, que es la que ya hemos creado. La primera clase hija de objetos es inanimados. La sintaxis para crearla, como vemos, exactamente igual que la que usamos antes, pero hay que pasar después del nombre de la clase, entre paréntesis, el nombre de su clase padre, que aquí es objetos. De este modo ya hemos creado una segunda clase llamada inanimados, que es hija y por tanto va a heredar las características que tenga la clase objetos. La segunda clase hija de objetos es animados y la sintaxis es exactamente la misma, cambiando el nombre de la clase sin más. Con esto ya tenemos dos clases hijas que heredarán de objetos. Ahora entramos en el tercer escalón. La jerarquía siempre va de padres a hijos, así que por lo tanto ahora las siguientes clases que vamos a crear heredan bien de animados o bien de inanimados. Vamos a hacerlo con la primera. En la jerarquía puedes verlo, la clase edificios, que es una clase hija de inanimados. Por tanto, para crear esta clase hay que hacerlo pasándole como información entre paréntesis inanimados.
Pues con las otras hay que hacer exactamente lo mismo y lo dejamos como desafío para este video tutorial, justo que crees el resto de las clases que faltan de la jerarquía que desarrollamos hace un momento. Seguiremos en el próximo video tutorial construyendo nuestras clases y aclarando los conceptos relacionados con programación orientada a objetos. Por hoy quedamos aquí, os hablo Jesús Conde, nos vemos.